¿Cómo estás? Buenas tardes ya acá en Argentina, muy buenos días allá en México todavía. Buenos días aquí en México. Buenas tardes Argentina. ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a esta nueva conferencia con el doctor Lucio Cáceres. Bienvenido, doctor. Nos da un gusto tenerte nuevamente aquí en Mental Ramos y también es un gusto que los doctores que están conectados, pues bienvenidos y gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos y pues bienvenidos sea cada uno de ustedes, doctora Rosa Gómez, doctor Nicolás Fernández, doctor Luis Muro, es un gusto. Bueno, posiblemente me hagan falta más personas por mencionar, pero muchas gracias por estar aquí nuevamente en el webinar del sistema Balatash. Gracias por estar aquí y vamos a presentar. Nosotros tenemos aquí el sistema Balatash, aquí en pequeñito. Entonces es algo de lo que el doctor nos va a estar hablando el día de hoy. Entonces para que tengamos pues toda nuestra atención, quédense al final de la plática, de esta charla. Entonces va a estar muy interesante. Pues bienvenido, doctor Lucio, bienvenido cada uno de ustedes. Y bueno, adelante, doctor Lucio. Son todos tuyos. Gracias. Ok, muchas gracias Gabriela, muchas gracias Paco, toda la familia Ramos, Adriana. Y bueno, un placer estar de vuelta con ustedes, aunque sea a través de internet y a través del Zoom. Esperemos pronto que venga la vacuna y que podamos ya reanudar nuestras situaciones pero presenciales, porque la verdad se extraña. Así que, bueno, vamos a comenzar con respecto a esto de los mini implantes, que es una excelente alternativa a los implantes tradicionales, y vamos a tratar de analizar un poquito todo el panorama y ver un par de casos clínicos. Así que quiero compartir mi pantalla. Muy bien. Y entonces, como les decía, esto es básicamente estabilización de dentaduras mediante mini implantes. Esto es para presentarme un poco para quienes no me conocen. Acá en Argentina tenemos un grupo formado. Nuestra empresa se llama Impicor, Implantes Córdoba, Argentina. Dictamos cursos de implantología desde hace muchos años, desde el 2004, 2005 aproximadamente, con varios profesores de aquí de Argentina, uno de ellos Daniel Benedicter, que es un cirujano maxilofacial de la provincia de Buenos Aires, con Martín Ruiz, que nos acompaña desde también hace muchos años, un buenísimo colega de aquí de Córdoba, con Patricia y bueno, una serie de colegas con los cuales armamos un grupo muy lindo y con ello hacemos cursos de implantología, que por cierto este año fue la primera vez que se truncó y obviamente no lo hemos podido hacer, ¿sí? Lo que vamos a ver entonces es el paciente desdentado completo y el tratamiento con el cual venimos acostumbrados desde siempre es a reemplazar o a rehabilitar al paciente mediante una dentadura. Acuérdense que la historia de las dentaduras data de finales del siglo XIX, donde se empezaron a hacer, eh, pero recién en 1935, que fue con las resinas acrílicas, el advenimiento de las resinas acrílicas, es donde se hicieron las primeras dentaduras como las conocemos hoy. Los inconvenientes que tiene una dentadura, bueno, ya todo el mundo lo sabe, pero lo vamos a repasar, es que hay un mayor estímulo de las glándulas salivales, hay deficiencia en la trituración del alimento, aumento del roce y laceración de las mucosas, introducción de restos de alimento por debajo de la misma, dificultad para hablar, a veces el paciente siente que se le va a salir la prótesis, eso le da muchísima inseguridad y obviamente es bastante incómodo. Los investigadores trataron de buscar distintas soluciones para poder ayudar a estos pacientes y quizás los primeros experimentos fueron estas prótesis justaóseas que se hicieron, que por supuesto no dieron resultado,
porque se utilizaban productos o metales que no eran compatibles, ¿sí? Como por ejemplo el cromo cobalto o el oro o algunos otros. Hasta que llegó Brånemark, que descubre en sí los implantes y ya los presenta, esto fue en 1982, y ya a través de los implantes sí podemos devolverle al paciente o rehabilitarlos de una manera mucho más interesante que con una dentadura. Si yo le coloco algunos implantes tradicionales, puedo hacer una prótesis fija como la que tenemos en pantalla, que le llamamos prótesis híbrida, en otros lugares le llaman puente Toronto, con el cual podemos rehabilitar al paciente con algo muy bueno porque es fijo, ¿sí? Pero tiene un gran problema, el costo y la disponibilidad ósea, ¿sí? Como alternativa a una prótesis fija, tendríamos lo que llamamos las sobredentaduras, que por cierto son una excelente opción por varios motivos, entre ellos que es un método comprobado de tratamiento efectivo, simple de construir, fácil mantenimiento, brinda estabilidad y retención, da una excelente estética porque también aumenta el volumen o el perfil labial, le da soporte labial, tiene costos razonables y se hace a través de procedimientos convencionales, ¿sí? A mí me gusta mucho rehabilitar a estos pacientes con este tipo de barras, en donde les suelo hacer barras con Locatach encima, que me dan una retención y un anclaje en la prótesis muy buena, y tenemos muchos estudios y evidencia clínica de que esto funciona muy bien a largo plazo. ¿Sí? Le da al paciente una efectividad en cuanto a cómo masticar mejor, la seguridad porque la prótesis queda retenida y lo más interesante es que dura muchísimos años, ¿sí? El problema que tiene esto es que requiere implantes tradicionales, es una cirugía invasiva, tiempos inactivos o los tiempos necesarios para la osseointegración, luego impresión, adaptación, la intervención del laboratorio dental, lo cual aumenta siempre los costos, y varias consultas para la realización total. O sea que es un procedimiento espectacular, pero por cierto, laborioso y lleva su tiempo. En cambio, como una alternativa mucho más rápida, tenemos los mini implantes, que sería una tercera alternativa. Los mini implantes nos van a brindar la estabilización de una dentadura, ya sea inferior o superior. Por cierto, se usa más en inferior por varias razones que vamos a ver más adelante, e inclusive se le puede hacer carga inmediata y todo el procedimiento se soluciona en nada más una hora aproximadamente, lo cual también muestra la rapidez que tiene el hecho de poder ayudar a los pacientes a través de este método. Los mini implantes están dirigidos a pacientes que por razones de salud no toleran el protocolo de una cirugía de colocación de implantes convencionales o que no pueden pagar los implantes normales porque son muy costosos, estos por cierto son más baratos, o que por razones anatómicas no tienen el hueso necesario para los implantes convencionales. Y quizás uno de los métodos, de las razones más frecuentes, es que no cuentan con el tiempo o sencillamente quieren las cosas muy rápido. Y cuando el paciente quiere algo rápido, los mini implantes están ahí porque podemos darle al paciente justamente lo que está buscando. Eh, los mini implantes fueron descubiertos o desarrollados por un doctor de Nueva York, ¿sí? El doctor Victor Sendax, que comenzó a experimentar con ellos en los años 70. O sea que fíjense que hace muchísimos años atrás, ¿no? Él, según lo que relata, que es que quería solucionar el problema de pacientes mayores, que eran los pacientes que él más veía, y no que estos pacientes no sufrieran, que fuera a través de cirugías poco mínimamente invasivas y que el paciente lo aceptara de una manera más fácil, ¿sí? Entonces, uno de sus mayores problemas era que él, si quería desarrollar implantes muy delgados, en ese momento histórico se estaban utilizando implantes de titanio grado 4, que es un titanio que tiene
poca resistencia a la fractura. Entonces, si querías hacer un implante muy delgadito, no podías porque se te quebraba. Entonces, lo que logró hacer es esta aleación de grado de titanio grado 5, en donde logró mayor resistencia a la fractura, y entonces de esa manera se pudieron hacer implantes delgados que se colocaran de una manera menos agresiva. El primer caso se realizó en 1976. Durante 20 años el Dr. Sendax los utilizó en experimentación. En sus inicios se usaron como implantes temporales. En 1996, con un colega, el Dr. Bullard, propietario de una empresa en Oklahoma que era Imtech, se asocian con el Dr. Sendax, y en 1999 comienzan su comercialización en Estados Unidos. En abril de 1999, durante un congreso en Orlando, en Florida, se presentan a la comunidad odontológica. En el 2001, la FDA los reconoce como implantes de largo término de duración, o sea, como implantes definitivos. Y desde el 2002 en adelante se difundió y expandió su uso a nivel mundial, siendo aceptado el protocolo del Dr. Sendax como una alternativa a los implantes convencionales. Yo tuve la suerte, suertísima, porque la verdad fue además de un placer, fue mucha suerte, de conocer al doctor Ernesto León, que es un colega de Cuernavaca, allá en México. Eh, Tuve la suerte de que me enseñara el tema este de los mini implantes, y desde que lo conocí a él en este año 2002 fue donde empecé, después cuando regresé a la Argentina, a colocarlos. Así que, bueno, mi agradecimiento eterno para un doctor que siempre lo tengo presente porque me cambió la vida. Ok, y esta es una fotografía de él en donde se muestran los mini implantes en conjunción con los implantes tradicionales, para utilizarlos en este caso como implantes transitorios mientras los tradicionales se le integraban. Esta es una figurita de los mini implantes para que puedan verlo, en donde van a tener lo que son todas las zonas de las espiras, el cuerpo propiamente dicho, con su punta muy agresiva, porque obviamente lo que se busca acá es que se introduzca a través del hueso, una copa lisa pulida arriba, después que es la que va a nivel gingival, después un pequeño cuadrado que es donde encaja la llave con la cual lo colocamos, y por último la bolita arriba, que es la que hace la retención en la prótesis sobre la cazoleta. Entonces, como vemos en esta otra diapositiva, el cuello cónico pulido deberíamos de tratar de lograr que quede a nivel gingival, ¿sí? Es donde vamos a buscar que el epitelio de unión se una al titanio para cerrar, y de esa manera que las bacterias no puedan avanzar o caer hasta la zona rugosa del implante. Después tenemos la zona rugosa, que obviamente va dentro del hueso. Y abajo tenemos una figura donde pueden ver entonces los tres diámetros distintos en los cuales Odontit presenta el Evolution, que es este implante, que viene entonces de 2.2 de diámetro, de 2.6 y de 3 milímetros de diámetro. En cuanto a sus longitudes, siempre viene de 10, de 11,5, de 13 y de 15. Podríamos decir que el implante de 2.2 es el que más se usa, y que lo estamos utilizando tanto en maxilar inferior como en maxilar superior, aunque se desarrolló el de 2.6 y el de 3 principalmente para el maxilar superior, puesto que casi siempre tenemos un hueso mucho más blando que en la mandíbula. Por lo tanto, entonces podríamos decir que el de 2.6 y el de 3 están dirigidos al maxilar superior, y el de 2.2 al maxilar inferior. Después pueden ver la figura de la cazoleta con el O-ring de goma, que es el que viene en conjunto cuando ustedes lo compran.
Y lo que sí viene separado es un análogo que también lo pueden conseguir para cuando se hace la toma de impresión y que el laboratorio pueda reproducir el modelo y de esa forma hacer una dentadura si es que van a hacer una dentadura nueva sobre los mini implantes. Porque también cabe aclarar que muchas veces el paciente ya viene con su dentadura que está en buenas condiciones y ustedes nada más le colocan los mini implantes y la adaptan y solamente y ahí nada más, ¿no? Así que son distintos casos clínicos que se les pueden presentar. En cuestión de instrumental que van a necesitar, básicamente es un cricket, una fresa y una llave. O sea que no se requiere mucho instrumental y mucha cosa para poder poner mini implantes. Esto es bastante sencillo. En el caso del implante de 2.2, la fresa que se utiliza es esta fresa de 1.6, que obviamente es un menor diámetro, y el objetivo de la fresa es perforar la cortical y avanzar, pero muy poco, dentro del hueso esponjoso. Prácticamente esto es romper cortical y nada más. Y la idea que tuvo Sendax fue que el implante autoavance, que pueda perforar por sí mismo el hueso esponjoso y por lo tanto anclarse de una manera muy interesante, muy firme, para que eso nos permita después hacer la carga inmediata. Entonces, las ventajas de los mini implantes como una solución definitiva para estabilizar las dentaduras totales sería que ustedes pueden activar inmediatamente el sistema. El procedimiento es levemente invasivo. ¿Por qué? Porque normalmente no se hace colgajo. Casi siempre lo único que se hace es colocar la fresa sobre la mucosa y directamente penetrar hasta romper la cortical ósea, ¿sí? La colocación y activación del sistema tan solo en 1 hora. La técnica es muy sencilla, tan solo de 4 o 5 pasos. Es un procedimiento extremadamente bien tolerado por los pacientes. Prácticamente no duele porque como no trabajamos sobre los tejidos blandos, lo que es el postoperatorio es muy tranquilo. Tienen un costo menor, lo cual también es algo muy importante. No requieren osteotomía y es ideal para pacientes que tienen miedo a someterse a una cirugía. Muchas veces a las personas mayores les decimos, no le gustaría ponerse unos implantes y el paciente ya tiene la idea de que eso va a doler, de que eso conlleva una cirugía, y entonces ese miedo lo lleva a decir que no. Pero cuando uno le muestra lo que son los mini implantes, cómo se colocan y cómo es el sistema, el paciente por lo general accede. ¿Por qué funcionan estos implantes siguiendo un protocolo diferente? Básicamente son estas razones, porque no se hace una osteotomía como en los implantes tradicionales. Sí se logra un contacto íntimo entre el hueso y el implante, por lo tanto no existe movilidad, quedan sumamente anclados. No hay un trauma térmico, el material del implante es titanio, está grabado y todas estas son las condiciones para que exista una oseointegración. En cuanto a al protocolo, lo que habla el doctor Sendax es que en la mandíbula tenemos que poner como mínimo 4 implantes. 4 mini implantes son los necesarios para sostener y estabilizar una dentadura inferior. En cambio, en el maxilar superior tenemos que colocar como mínimo 6 implantes y si tenemos un hueso pobre debemos de aumentar el número de implantes. También cabe aclarar que en el maxilar superior siempre la cuestión es más complicada y una de las principales razones es esta, la divergencia de los implantes en el maxilar superior porque anatómicamente el hueso tiene esta inclinación que nos lleva a que si planificamos los implantes como lo ven en esta tomografía, lo que notarán es que están los implantes muy inclinados y por lo tanto, si yo quisiera poner una dentadura con un solo eje de entrada, la dentadura sencillamente no entra. Entonces, cuando tenemos estos casos, debemos de pensar bien si podemos solucionarlo a través de mini implantes o quizás mejor con implantes tradicionales para que después podamos hacer una barra y corregir
el eje de los implantes que están muy inclinados por cuestiones anatómicas. ¿Sí? Espero que eso se entienda bien porque es muy importante. También por otro lado, en el maxilar superior, si hay algo que deben de tener mucho cuidado, es con el seno maxilar. Se han visto casos en donde colocan mini implantes debajo del seno y luego el paciente, cuando comienza a masticar, el mini implante se introduce dentro del seno, y lo cual es un problema bastante importante porque después hay que hacer una cirugía que es muy parecida a la elevación de piso de seno, en donde abrimos una ventana lateral para poder ir y buscar este implante que se introdujo. ¿Sí? Y es todo un problema. Entonces, quizás uno de los cuidados es, o de los problemas son las angulaciones, y por otro lado el seno maxilar, que casi siempre está dando problemas para la colocación de los mini implantes. Ok, en cuanto al protocolo, entonces, podríamos decir que estos son los pasos, son 4. Uno es crear la incisión piloto inicial, el segundo, colocar el implante con su llave, luego terminar de introducirlo con el cricket y por último adaptar la dentadura. En este protocolo, la anestesia es por infiltración local, como los demás implantes. A diferencia de los implantes tradicionales, en este no se requiere colgajo, casi nunca. Solamente yo he tenido que hacer colgajo en algunos pocos pacientes que me llegaron con bordes muy delgados, rebordes muy filosos, en donde sí he tenido que hacer el colgajo, pero generalmente no. Casi no se hace osteotomía, solamente se utiliza una fresa, el implante se autorrosca. A nivel de la cortical, la reparación que debe hacerse es prácticamente nula, y la fijación inmediata es igual a carga inmediata. El procedimiento entonces es poco agresivo, se le puede cargar, la técnica es muy sencilla, son económicos y excelentes para estabilizar. Lo primero que tenemos que hacer es un examen clínico. Vamos a hacer palpación y podemos utilizar los calibres. Hay que, sobre todo en el caso de la mandíbula, cuando se hace palpación, lo que buscamos es ver en la zona anterior de la mandíbula qué tanto hace el escalón por detrás. ¿Sí? Es quizás uno de los cuidados que tenemos que ver, salvo que tengamos una tomografía, en donde también en la tomografía se puede ver ese detalle. En una ortopantomografía eso no se ve. ¿Sí? Después, en cuestión de exámenes radiográficos, la ortopantomografía es básica para poder ubicar los agujeros mentonianos, y también para ver el largo requerido de los implantes. Si tenemos entonces, como les decía, una tomografía, mucho es mejor. En cuestión de la anestesia es por infiltración local. Y como les comentaba recién, lo que vamos a hacer es trabajar en una zona de bajo riesgo, que es la zona que está entre los agujeros mentonianos. Y nuestro objetivo es ubicarlos en primer lugar. ¿Cómo hacemos eso? Hay distintas formas. Una de ellas, muy sencilla, es agarrar la dentadura del paciente a nivel de los primeros segundos premolares. Hacen por la parte interna, le hacemos un pequeño agujerito con alguna fresa y le colocamos un poquito de amalgama. Eso lo que va a hacer es que cuando el paciente vaya a tomarse la radiografía panorámica, en la placa, obviamente el paciente le tiene que pedir que le tomen la radiografía con la prótesis puesta, para que aparezcan los dos puntitos de amalgama que nos sirven de referencia, para que cuando el paciente venga a la cirugía nosotros ya podamos tener esa marca y la ubicación hacia abajo de los mentonianos. Entonces, esto sería una de las maneras de ubicar los mentonianos de una manera muy fácil. Luego, a través de las plantillas, podemos medir el largo de los implantes que vamos a utilizar. Por lo general, en la mandíbula casi siempre se utilizan implantes de 13 y de 15 milímetros de largo. Es raro que se utilice el de 10 o el de 12,5, salvo que el paciente tenga mucha reabsorción. Debemos de marcar entonces con un lápiz dermográfico los 4 puntos que tienen que estar separados entre sí aproximadamente con 8 milímetros. ¿Y por qué? Porque si ustedes ponen los implantes
muy cerquita, el problema que van a tener es que luego la cazoleta que ocupa un espacio les va a chocar y entonces eso va a ser un grave inconveniente. Esto de los 8 milímetros básicamente es para que tengamos separación suficiente que luego nos permita colocar las cazoletas encima de los implantes y que no se choquen, obviamente, ¿no? Vamos a utilizar entonces una fresa de 1,6 de diámetro para crear esa incisión piloto. Lo vamos a fresar a 800 revoluciones por minuto aproximadamente, con irrigación de solución fisiológica. Acá tenemos una fotografía, es un videíto, pero sé que a través de Zoom no se mueve muy bien, así que nada más lo dejo como foto, en donde pueden ver cómo sin hacer colgajos, sin nada, directamente apoyan el contraángulo con la fresa en uno de los 4 puntos que ustedes previamente marcaron y sencillamente aprietan el pedal y lo que van a hacer es que tienen esa sensación como si hicieran un tratamiento de conducto cuando caen en la cámara pulpar. Acá van a empezar a perforar y en determinado momento van a sentir ¡puc! Que caen. Lo que sucedió es que rompieron la cortical ósea y llegaron al esponjoso. En esos casos donde tenemos un hueso normal, yo le llamo un hueso normal, en estos casos tipo 2 o tipo 3, en donde es un hueso que solamente rompiendo la cortical nos permite luego poner el mini implante e introducirlo. Sucede también de que hay pacientes que tienen huesos más densos. En esos casos no es nada más romper la cortical, sino que ahí sí tienen que avanzar un poco, pero nunca el largo completo del implante. Siempre tiene que ser como mucho 3/4 partes, ¿sí? Así que eso lo van a hacer dependiendo de la densidad ósea. Y muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿cómo me doy cuenta qué densidad ósea tengo? Cuando ustedes colocan la fresa y la echan a andar, van a ver que salen como espiritas de hueso. Cuando el paciente salen espiras muy marcadas es porque la densidad es alta. Si ustedes fresan y no sale nada o sale apenitas algo, eso significa que la densidad es muy baja. Es un tip clínico como para darse cuenta de qué tipo de hueso es el que tiene el paciente, amén de que en la radiografía o en la tomografía también lo pueden ver, ¿no? Luego se abre el envase estéril y se lleva el implante a la boca del paciente mediante soporte implante. Se comienza a enroscar manualmente y cuando la resistencia es importante se continúa con el cricket hasta dejar el implante en posición. ¿Sí? Les tiene que quedar de esta manera. Ahí en la fotografía ven a esta paciente que le acabamos de poner los 4 mini implantes. Noten que apenas tiene 2 gotitas de sangre, ¿sí? Como ustedes verán, esto es mínimamente invasivo. No hay colgajos, no hay suturas, no hay nada, ¿sí? Es muy, pero muy, muy sencillo. ¿Sí? El único secreto con esto es de hacerlo tranquilo, hacerlo bien y tratar, por cierto, de buscar paralelismo. Ustedes notarán acá que no están perfectamente paralelos, pero tampoco están muy divergentes. La bolita y la cazoleta con el O-ring permiten cierta divergencia de los implantes. También es verdad que alguna vez me pasó que alguna alumna colocó algún implante extremadamente divergente y entonces la prótesis ya no entraba, ¿sí? Por eso siempre les digo, pueden ponerlo un poquito divergente, pero no exageren, traten de ponerlo lo más paralelos posibles. Casos así como este funcionan, ¿sí? Funcionan muy, pero muy bien. En determinados momentos puede ser útil utilizar una radiografía oclusal, ¿sí? Suele suceder en estos casos en donde en la mandíbula por el lado lingual tenemos un balcón muy pronunciado, en donde a la hora de introducir el implante podría suceder que la punta del implante toque la cortical lingual y lo que ustedes notarían es que se clava, sencillamente se pone muy duro. En esos casos, cuando se toma una radiografía oclusal, se ve al mini implante chocando contra la cortical y entonces ahí es donde ustedes deducen de que sí, efectivamente están yendo directamente contra esa cortical y que deberían de angularlo más.
no es mayor problema porque sí es viable a un mini implante desenroscarlo un poco, corregir dirección y volver a enroscarlo. Eso sí se puede hacer, no tiene ningún inconveniente. Una vez que tienen los 4 implantes, entonces el siguiente paso sería la adaptación de la dentadura. Para ello hay que marcar la cabeza de los mini implantes y transferirlos al interior de la dentadura. Y esto se puede hacer con distintas cosas, entre ellas con algunos lápices a tipo acuarelados, o se puede hacer con un poquito de silicona, o se puede hacer con algo que marque la dentadura. Lo que se les ocurra, a veces hasta con liquid paper o cosas por el estilo se puede hacer. Luego hay que hacer los huecos en el interior de la dentadura para recibir las cazoletas, ¿sí? Acá vean, esto es con un lápiz acuarelado, pintamos la bolita de los 4 mini implantes, insertan la dentadura y cuando la quitan les va a quedar, donde ven ahí la flechita, las marquitas de ese lápiz acuarelado que nos indican dónde tenemos que hacer nuestras perforaciones sobre el acrílico. En esta fotografía entonces pueden ver cómo con un fresón, ya sea un fresón redondo o como este que tienen acá en la foto, van a hacer 4 perforaciones y luego van a sentarlo en la boca del paciente y tienen que sentir o asegurarse de que la prótesis calza bien, que baja bien e inclusive hacer morder al paciente para corroborar que la oclusión esté en como corresponde, ¿sí? Hay ocasiones que utilizamos siliconas, que ahora lo vamos a ver en otra diapositiva. Ponemos un poco de silicona fluida para poder buscar en qué lugar puede ser que esté chocando la cazoleta contra el acrílico y que entonces no permita que baje bien. Una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer es insertar mangueras siliconadas bloqueadoras, que yo les llamo canutitos, que es como un fideíto. Para eso acá en Argentina compramos en las farmacias la sonda nasogástrica pediátrica número 7, 100% siliconada. Entonces es una manguerita de silicona y que con una tijerita vamos haciendo cortecitos y sacamos como si fueran pequeños fideítos, los cuales nos permiten ponerlo en el mini implante y de esa manera bloquear el cuello con el objetivo de que el acrílico no se pegue en el cuello del implante y que eso nos permita después del rebasado poder retirarla. Esta parte es sumamente importante que les salga bien. Vamos a colocar las cazoletas encima entonces de los implantes y rebasar la dentadura con acrílico autopolimerizable. Aquí tenemos una fotografía de lo que es la manguerita. Con una tijera se cortan estos pequeños canutitos dependiendo de ustedes lo que vean de largo del implante que quedó. Acá tienen otra foto quizás más explicativa de lo que les estoy diciendo. Con una pinza de algodón entonces se lleva este fideíto dentro del mini implante y lo bajan de tal manera que les quede cubierto el cuello. Luego le van a poner entonces la cazoleta encima y si ven la foto queda 100% cubierto el implante, el mini implante, para que entonces cuando yo rebase no haya chances de que el acrílico me apriete y me agarre los implantes, porque si no después la prótesis no saldría. Acá les pongo un cartelito en rojo, porque alguna vez me pasó de que uno se olvida de sacar la manguerita, porque como son medias transparentes, a veces uno con el apuro y todo, fácil, le olvidó. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque en ocasiones esta manguerita queda debajo y lo que va a hacer es bloquear al epitelio, a la mucosa, para que forme el epitelio de unión y que produzca el cierre en el cuello del implante. Si eso no sucede, obviamente las bacterias pueden penetrar, lo cual va a ser un desastre. Entonces, muy importante no olvidarse de retirar esa manguerita. Esta es la fotografía que les explicaba recién, donde se pone un poco de silicona liviana y se pone la dentadura de vuelta, y lo que uno anda buscando acá es en dónde se perfora la silicona, que sería el indicativo de dónde le está chocando, por lo cual la dentadura no baja y asienta correctamente. Preparan acrílico fluido y entonces lo rebasan.
¿sí? Una vez que el acrílico endurece, entonces la vamos a quitar y vamos a hacer la remoción del acrílico excedente, vamos a realizar una limpieza y un nuevo pulido de la prótesis. Vamos a chequear la oclusión, esto es sumamente importante, de hacer un ajuste oclusal final. Y el entrenamiento del paciente también, porque pónganse en el lugar del pobre paciente, está acostumbrado a una dentadura que se le mueve para todos lados y de repente ustedes se la fijan. Entonces el paciente no sabe ni cómo quitársela y cómo ponérsela. Por lo tanto, esto de entrenar al paciente también es muy importante, tenerle un poquito de paciencia, explicarle al paciente cómo quitar y poner la prótesis. Entre las recomendaciones que yo siempre les doy, es que el paciente no quite un lado y luego el otro, porque cuando quita un lado, entonces le está dando fuerza lateral a los implantes y podría inclusive hasta fracturar alguno. La idea es que siempre el paciente se quite la dentadura con los dos dedos de los dos lados al mismo tiempo y que entonces la prótesis salga paralela hacia arriba y no inclinada. Entonces acá tenemos una prótesis recién rebasada. Noten los excesos de acrílico que salen para todos lados y obviamente entonces todo eso hay que removerlo, limpiarla y ahí tienen la prótesis ya pulida, ¿sí? Esto sería esta paciente donde ustedes la entrenan y le explican bien cómo quitarla, cómo sacársela. En alguna ocasión sí me sucedió que la paciente después no se la podía sacar. A veces no logran, si no tienen uñas, también para el paciente suele ser un problema porque no puede engancharla de abajo para poder sacarla. En ocasiones he tenido que hacerle una muesca en el acrílico para que el paciente logre meter la uña. Son pequeños tips, pequeñas cosas, pero que a veces en la clínica nos pasan. En cuanto a la medicación, el paciente necesita antibiótico, generalmente le damos una penicilina o un derivado de la penicilina, el protocolo es siempre el mismo para todos los implantes, analgésicos no esteroides. En muchas ocasiones, si el paciente es medio ansioso, esas personas mayores que andan con miedo, qué sé yo, también se les puede dar una benzodiazepina light como para que el paciente vaya un poco más relajado. Y en cuestión de enjuagues bucales, generalmente le damos clorexidina para que haga enjuagues durante unos 3 o 4 días después de la cirugía. El requisito fundamental para que pongan mini implantes es que haya una cortical ósea. En muchas ocasiones nos pasa de que llega el paciente con dientes que se mueven y que están con problemas periodontales finales, en donde ustedes dicen, bueno, ok, le hago las extracciones y le pongo mini implantes, y eso es un grave error. ¿Por qué? Porque obviamente van a extraer el diente y no hay una cortical ósea formada. Por lo tanto, el colocar un mini implante solamente se estaría anclando en el esponjoso y al no tener una cortical firme, ese mini implante probablemente les fracase y se les caiga. Se recomienda que siempre se coloquen mini implantes en pacientes que ya se hayan hecho las extracciones hace un tiempo largo, donde ustedes radiográficamente vean una cortical linda, continua, sin mayores inconvenientes. Si encuentran de que hay un defecto óseo o un problema óseo en la zona, obviamente no podrían colocar un implante, un mini implante. Y en los casos donde tienen dientes que van a extraer, en esos casos generalmente es mucho mejor hacer la extracción y poner un implante tradicional, no necesariamente un mini implante. En cuestión de estudios, hay muchos ya sobre los mini implantes, pero quizás uno de los más famosos fue este, que fíjense que es viejo, porque estamos hablando de un estudio del año 2001 en el Journal de Implantología, donde se mostró y se demostró que los mini implantes con la técnica de autoavance para estas soluciones de sobredentaduras retenidas a través de las cazoletas con Orrin daban buen resultado y los mini implantes estudiados se oso integraban. Y de eso no me queda la menor duda porque les voy a mostrar algunos casos clínicos, ¿sí? Y yo siempre me pregunté, ¿esto funcionará a largo plazo? Me acuerdo en ese año 2002, 2003, cuando lo conocí a Ernesto León, él me contaba que ya tenía él pacientes con 10 años puestos los mini implantes. En aquel momento yo pensé,
¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¿Será verdad lo que me dice el doctor Ernesto León? Obviamente después supe que sí, ¿no? Pero les voy a ser sincero, en aquel entonces había un cierto escepticismo. Cuando regreso a la Argentina, al poquito tiempo, en el año 2003, me llega esta paciente, Malvina Utrera, 69 años de edad, un estado de salud bueno, presentaba problemas en su dentadura inferior, pero no quería saber nada con ponerse implantes tradicionales. Fíjense, tenemos una fotografía de las antiguas analógicas, porque en ese momento todavía ni tenía yo una cámara digital. Así que le sacamos fotos comunes. Noten el reborde, un reborde normal, pero plano. Obviamente tenía problemas con su dentadura. Esta sería su ortopantomografía. Un reborde residual medio, les diría. No es de los peores, ni tampoco de los mejores. Un hueso tipo 2, porque la densidad ósea se veía bastante bien. Y el día 2 de junio de 2003, entonces le coloqué 4 mini implantes de 15 milímetros, siguiendo el protocolo del doctor Sendax, y le hice la carga inmediata. Estos serían los implantes recién colocados, y estos son los implantes al mes de colocado. Noten cómo al mes ya el paciente tiene las encías sanas, se ve todo bárbaro. Esto fue un control que se hizo en octubre del 2009, ¿sí? 6 años y 4 meses después de su colocación, y los mini implantes seguían en perfecto estado, ¿sí? Fíjense, pasaron 6 años. Después, a los 8 años, vuelve de vuelta a otro control y los mini implantes seguían en perfecto estado. Nada más que acá sí la reté un poco porque notaba yo sus encías un poco inflamadas, y quizás uno de los problemas con esto está en que el paciente o no higieniza bien los mini implantes o no higieniza bien la prótesis, y entonces luego tenemos inflamación a nivel gingival. Pero ya estamos hablando de que para ese entonces tenía 8 años, y por desgracia mi paciente falleció de otra cosa, ¿sí? Así que bueno, pobre la Malvina. Pero después también quiero mostrarles a Aida, que la acabo de ver hace unos días atrás, es más, la estoy tratando actualmente. Aida la vi cuando ella tenía 73 años, en el año 2004, y le coloqué 4 mini implantes para resolver el problema de su dentadura inferior. En su maxilar superior, si ustedes miran en esta radiografía, ya tenía problemas en un puente, y del otro puente todavía no, estaba todo bárbaro, pero sí de un lado del maxilar superior tenía problemas. Espérenme, ahí está. Y esta sería la foto actual. Esta foto se la tomé hace 3, 4 días atrás. ¿Cuántos años tiene Aida ahora? 89 pirulos tiene, fíjense. Tiene 16 años ya con los mini implantes. Y obviamente ahora estoy batallando con ella con la parte de arriba, porque si notan, bueno, estos son los mini implantes. Noten que ya las espiras de uno de ellos se están mostrando bastante, pero esto es debido a la reabsorción ósea, que desgraciadamente no se detiene, ¿sí? Como esto es una prótesis que es implanto retenida, pero es muco soportada, quieran o no, van a tener reabsorción ósea, y eso es lo que hace que con el transcurrir de los años las espiras del implante se vean, ¿sí? Bien, y noten, esta es su ortopantomografía actual. Los mini implantes están perfectos. En la parte de arriba, el puente ese que estuvo mal, obviamente se lo cambié por implantes, y ahora, perdón, ahora tengo el problema de este otro lado, que vamos a ver cómo lo soluciono, porque ya tiene 89 años, ¿eh? Ya es todo un problema. Muy bien, y como final, ya en las últimas, quiero mostrarles algunos inconvenientes o comentarles algunos inconvenientes que se les pueden llegar a presentar. Uno de los problemas más comunes que hay con los mini implantes es la fractura de la cabeza del implante. Esto generalmente sucede cuando tenemos pacientes con hueso muy denso. Y también sucede cuando todavía no tenemos mucha práctica. ¿Por qué? Porque los mini implantes no tenemos un torquímetro que nos dé
una medición exacta de qué tanta fuerza le estamos haciendo cuando lo estamos introduciendo. Y me ha solido pasar en ocasiones de que lo estoy ajustando y en un buen momento, ¡pac!, se rompe la cabecita del implante y eso es realmente un problema. No se pueden quitar, es muy difícil quitarlos porque una vez que esto sucedió, no hay cómo cacharlo al implante para poder sacarlo y además como está tan clavado en el hueso, es dificilísimo quitarlo. Lo que solemos hacer en estos casos es sencillamente lo gastamos un poco o dejamos nada más para que la prótesis apoye y si tenemos espacio suficiente ponemos un implante al lado o cerca, como para completar los 4. Pero vale la aclaración que esto puede llegar a sucederles. Después, otro de los problemas que también presentan los mini implantes es que en ocasiones cuando los colocan al tiempo, si el paciente no quita bien la prótesis, también esto de quitar la dentadura de manera inclinada puede hacer que fracturen alguno de los implantes. No es muy usual, pero suele pasar, ¿sí? Así que básicamente eso sería todo con respecto a los mini implantes. Así que bueno, quisiera saber si alguien tiene alguna duda o podemos platicar un poco con respecto a los mini implantes o me quieran preguntar algo. ¿Están ahí, Gabriela? ¿Ya Sí, Doc, Gabriela se fue? Sí, Doc, yo tengo sí, una pregunta. Del Locatash al Balatash, ¿cuál sería la diferencia y por qué usted se escogería un Balatash en lugar de un Locatash? Yo he trabajado con el Balatash, pero sí. el Locator o lo que es el Locatash no lo conozco muy bien. Muchos compañeros me dicen que es mejor, pero ya Sí. aprovechando aquí la conferencia con usted, me gustaría que me diera su punto de vista. Bien, bien, bien. Es una linda pregunta. Yo lo que te puedo contar es que los dos son los dos sistemas más utilizados, al menos nosotros como ataches de retención sobre implantes, son las dos metodologías más utilizadas. El BOL, que quizás tiene la ventaja de ser más económico y tiene la desventaja de ser más alto. Ese sería el problema del BOL. ¿Sí? En algunos pacientes donde tenemos el reborde alto y el labio bajo, entonces sucede que nos queda alto y la prótesis a veces nos va a quedar muy arriba y estéticamente fea. Entonces ahí es donde necesitamos algún tipo de atache que sea más bajo. En este caso el Locatach tiene esa ventaja de ser un atache muy bajo que te va a permitir solucionar ese problema para que no tengas el drama estético de tener los dientes muy arriba. Después, por otro lado, el Locatach tiene quizás la ventaja de tener una doble retención. Cuando uno lo analiza y lo mira, vas a ver que en la parte de afuera tiene una pequeña ranura, pero por arriba tiene un huequito que también tiene una retención. Entonces hay retención por dentro del atache y retención por fuera. Inclusive las cazoletas traen unos teflones en vez de horrín. El teflón eh, te diría que funciona más o menos igual o parecido al horrín, pero que hace un clic y una retención quizás un poquito más fuerte. Em, esos teflones vienen de dos tipos para que te permita, si tenés mucha angulación de los implantes y mucha divergencia, el Locatach podés utilizar la cazoleta con el teflón que no tiene el pupito del medio, sino que solamente hace retención en la periferia. Al hacer retención solamente en la periferia, por más de que vos tengas los implantes con una divergencia importante, igual entra la prótesis y te hace retención. Así que yo lo que te podría decir en resumidas cuentas es que los dos sistemas son muy buenos. El Locatach es el que te va a salvar en los casos difíciles donde necesitas que sea bajo o donde tengas divergencias quizás más importantes, más pronunciadas en los implantes.
y que eso no lo podés arreglar y que desgraciadamente tenés que seguir con la cuestión protética y tratar de solucionarlo. El Locatouch puede ser que te ayude a hacer una prótesis que te entre y que se encaje bien y que no tenga problemas de entrada y salida, ¿sí? Espero haber contestado la pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. Ya me quedó un poquito más claro, gracias. Bien. Hola, ¿alguien más tiene alguna pregunta para el doctor Lucio Cáceres? Que abra su micrófono para que el doctor Lucio pueda responder alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan referente al implante. Pues parece que todo estuvo muy claro, doctor. ¿Viste? Soy bueno, Sí, soy bueno. sí, eres muy bueno. ¿Qué te iba a decir? Los dejé a todos bien aclarados. Sí, Quizás lo que vale también decir es que cuando uno compra el mini implante, normalmente viene en un paquete estéril, obviamente, con una llavecita de plástico, con la cual ustedes cuando lo abren y lo sacan, lo llevan a la boca con esa llave plástica, deben de introducirlo y girarlo hasta que el cuadradito plástico se barre, es como que se rompe. De esa manera entonces uno logra quitarlo. Si ustedes lo colocan al implante y quieren quitar el taponcito este de plástico así rápido, no van a poder porque está bien encajado. Para que logren sacarlo, que es el objetivo, tienen que roscar y hacerle fuerza hasta que se barre el plástico. Entonces ahí es donde se quita esta tapita plástica, esta llave plástica que es con la que viene, la tiran a la basura y colocan la llave metálica con la cual van a seguir introduciendo el implante. Y lo otro también es que le tengan paciencia. Este implante, por su filosofía, tiene muchas espiras a diferencia de los implantes tradicionales. Por ejemplo, un implante tradicional como el Reactive, uno lo coloca, da 3, 4 giros y el implante ya entró del todo. En el caso del mini implante, por esta necesidad de un anclaje muy fuerte, tiene muchas espiras y cuando uno lo introduce, tarda mucho. Tiene que roscar, 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 roscar mucho tiempo hasta que el implante baja, ¿sí? Ténganle paciencia, porque esto es así, ¿eh? Tiene ese objetivo. bueno, pues muchas gracias, doctor Lucio, por el día de hoy. Como siempre, muy amena tu charla, muy entendible. Gracias principalmente por compartir tu conocimiento. Estamos muy Un, agradecidos. un placer, Gabriela. Un placer estar con usted.